Hola, este es un video de filosofía de las ciencias de la conducta. ¿Qué es esto? Aquí estudiamos el origen, funcionamiento de la sociedad en un conocimiento más concentrado en la filosofía. ¿Pero qué es la filosofía? La filosofía se originó en Grecia en el siglo VII a.C., con sus más relevantes pensadores de la época como Sócrates, Platón y Aristóteles. Son quienes dan inicio a un conocimiento donde ya nos preguntábamos de qué está conformado el ser humano. Aquí es donde nace la filosofía. Para saber el porqué del hombre. Sócrates nos decía que el bien era sinónimo de sabiduría y el mal significado de ignorancia. Otro pensador es Aristóteles. Aristóteles decía que produce tres series de divisiones que son ética, estética y epistemología. La ética es analizar el acto moral y sus consecuencias. La estética son las tres unidades básicas en el arte: tiempo, lugar y acción. Y la epistemología es una rama del conocimiento de la filosofía. Y tenemos también a Platón, padre del idealismo, quien nos decía que no confiáramos en los instintos sino en la reflexión. Ahora bien, estos no son los únicos pensadores que ha tenido la humanidad. De aquí nos trasladamos a la época medieval, donde aquí su característica principal es el predominio del pensamiento. Hablaremos de sus principales filósofos, que son Santo Tomás de Aquino, Severino Boecio, San Anselmo y San Agustín de Hipona, quien nos decía que toda la explicación era basada en Dios como un ser supremo, es decir, acto puro. Aunque el conocimiento no se quedó aquí, ya que en el siglo XV y XVI surgió una renovación ideológica y artística llamada Renacimiento. Uno de sus principales filósofos fue Nicolás de Maquiavelo, quien decía: lo más importante es el saber. Surge la ideología. De aquí viajaremos al siglo XVIII, donde surge la ideología innovadora de la Ilustración, de la cual veremos a continuación sus principales características, que son racionalismo, que es la única base del saber; el empirismo, que decía la experiencia es la única base del saber; el utopismo, que es un ideal perfecto; criticismo, sistema filosófico que considera la epistemología como una disciplina; deseo de conocimiento, es el deseo de conocer por completo el mundo; progreso de la felicidad, que es el deseo de conocimiento; y el reformismo, conseguir el progreso del ser humano.
y uno de sus principales filósofos fue Montesquieu, donde su teoría era la de la separación de poderes, los cuales eran garantizar la libertad de los ciudadanos, y en los estados deberían estar separados los diferentes poderes. Ahora hablaremos del padre del racionalismo, René Descartes, quien decía, soy una cosa que piensa, es decir, pienso, entonces existo, quien también usaba la duda como método donde decía que había una sola verdad y decía que nuestros sentidos nos engañan y que la naturaleza es más fácil de comprender que el cuerpo. Después de la Ilustración siguió como corriente filosófica el Romanticismo, que se basó en el arte de explorar el libre juego de los sentimientos y la emoción. Nace en Argentina a finales del siglo XVIII y su principal precursor fue Johann Gottfried von Herder. Las principales características del romanticismo son individualismo y egocentrismo, predominio de los sentimientos frente a la razón, el idealismo como amor perfecto, belleza y felicidad total, la rebeldía, naturaleza como reflejo del estado de ánimo. Después entonces pasamos al positivismo. El positivismo es otra de las corrientes filosóficas de la época moderna que fue creada por Auguste Comte, quien afirmaba que no hay orden sin progreso ni progreso sin orden. Y fue quien propuso la ley de los 3 estados, en donde el primer estado es el teológico, el segundo estado es el metafísico y el tercer estado es el estado científico o positivo. El seguir estos pasos nos llevará al progreso y desarrollo de la sociedad. Con este repaso de la historia de la filosofía podemos apreciar los cambios ideológicos que ha tenido el ser humano a lo largo del tiempo y podemos ver cómo el pensamiento del hombre siempre va en constante transformación, lo que ha contribuido a nuestro desarrollo.